Soundbit acaba de sacar sus audífonos de oído abierto, los nuevos Go Free 2, estos que tenemos aquí en el canal y que incluso son primicia porque vamos a hacer el lanzamiento oficial el día de hoy. Vamos a hacer un unboxing y un extenso review de ellos para ver las cualidades, características, ventajas, desventajas, acabados, materiales, todo sobre ellos para ver si realmente vale o no vale la pena de nuestro setup. Todo eso y más aquí en Tech. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren comparativas de productos o audífonos como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerda que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok, como siempre los links aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, audífonos de oído abierto, ¿realmente esto vale la pena en un setup gamer? Pues miran, la verdad en ciertos conceptos sí, porque hay algunos gamers que ya tienen demasiados cableados, entonces queremos un poquito más limpio nuestro setup y esta versión totalmente inalámbrica nos podría ayudar bastante, por lo menos a un monitoreo básico de nuestros streamers o por lo menos un monitoreo en juego en tiempo real con amigos empíricamente y demás. Entonces la verdad sí, además de su precio está muy por debajo del mercado y nos serviría como una segunda opción. Además también tiene micrófono incorporado y realmente la versatilidad inalámbrica nos podría ayudar bastante, pero dejemos tanto bla 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 y empecemos primero con nuestro unboxing para ver todas las características. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja. Podemos notar primero que todo en la parte frontal la imagen de los audífonos como tal, los cuales nos muestran un diseño de estuche bastante sencillo con una parte gris interna y una parte negra externa, y igual en los audífonos, ya que vemos en la parte como de la batería o en la parte final de los audífonos como un diseño plástico plateado combinado con un diseño negro mate. Así que pues bien por ese lado, vamos a ver ahorita más adelante que la abramos. Y por la parte de atrás simplemente encontramos las características básicas de los audífonos, lo como es la versión del Bluetooth, la frecuencia y el máximo distancia de trabajo como tal, pero eso lo vamos a ver más adelante en los detalles. Así que por ahora vamos a abrir la caja por aquí, por este lado, para ver si de pronto nos encontramos con algún tipo de accesorio adicional aparte de los audífonos. Y bien, ya teniendo la caja aquí, vamos simplemente a abrirla y vamos a encontrar que tenemos simplemente y únicamente el estuche como tal. Vamos a sacarlo por acá, vamos a ver si debajo tenemos algo más. Tenemos dos lados laterales, los cuales al parecer tienen simplemente el conector de energía. Así que no tenemos nada más, solamente un cable para cargar y nada más. Bastante sencillo, bastante minimalista. Por aquí creo que encontramos en la parte de arriba unos manuales, sí, es correcto. Encontramos unos pequeños, no, estos sí son como más extensos los manuales que los que estamos acostumbrados a este tipo de audífonos, que normalmente es un cosito pequeño y ya no. Aquí sí el manual está un poco más extenso, como lo pueden notar, y en diferentes idiomas. Entonces pues bien, se les agradece por lo menos que tenga un manual un poco más completo, aunque realmente un tipo de productos como esto no necesitamos un manual como tan extenso, ¿no? Pero bueno, el cargador que encontramos, que lógicamente como cualquier tipo de audífonos hoy en día es un cable bastante corto, bastante pequeño, e incluso por lo menos tiene conexión USB-C a USB-A normal. Así que bien por ese lado, vamos a quitar aquí el pequeño empaque para ver los audífonos. Y bien, encontramos primero que todo un diseño totalmente hecho en plástico, ¿sí? Entonces podemos encontrar que está hecho en plástico, es una forma como brillante, pero a la vez le podría decir como gris galáctico, gris, no es un gris plata completamente porque viene con unos pequeños brillos, pero viene con el logo de Soundbit en la parte de arriba. Por la parte de abajo no tiene ninguna inscrita ni nada, y por la parte de atrás tiene su conexión USB-C. Ahora, abriéndolos por la parte principal, podemos encontrar los dos audífonos, los cuales tienen, si sacamos cada uno, vamos a sacar uno por acá, otro por acá, vamos a dejar aquí el estuche, vamos a encontrar que los dos audífonos vienen bastante delgada la parte de la oreja o la parte del cuello de oreja hasta el final donde está la batería, porque aquí en esta parte donde está la batería realmente encontramos que es bastante delgado. El material es bastante liviano, no pesan realmente para nada. Tienen el logo de la compañía como tal en la parte principal, donde pues vamos a averiguar si es touch o no. Y vamos a encontrar por la parte de acá lo que es el audífono como tal para escuchar mejor. Así que pues el material se ve bastante sencillo. Esto es como un tipo de plástico mate, al igual que el otro, si no tiene ninguna diferencia, a menos que tengan... Ok, ya estoy viendo que esos audífonos, a diferencia de otros que hemos traído al canal, tienen doble salida, no solamente por la parte de acá, sino también por la parte lateral. Y este pequeño hueco que de pronto ustedes pueden estar viendo en una imagen de apoyo que les ponemos, tiene lo que es el micrófono al parecer. Vamos a averiguar, vamos a ver toda la ficha técnica y vamos a ver las características, a ver si estamos en lo correcto. El estuche se ve bastante
sencillo. El plástico es un plástico pues bastante básico, no es un plástico premium, pero pues recuerden que esto es precio calidad, es un precio bastante bajo en el mercado. Por el estuche no pesa nada, pero absolutamente nada, se nota que es un plástico casi que hueco, bastante sencillo. Vamos a ver las capacidades de carga y demás, pero se siente bien, por lo menos por el precio se encuentra bien, decente. Los audífonos también, así que a ver, vamos a colocar por acá. Se adecuan bastante bien, sinceramente se adecuan bastante bien, no siento que se vayan a caer para nada. A diferencia de otros audífonos de oreja abierta, estos audífonos son un poco más delgadas la parte de la curva de la oreja, entonces de pronto si tus orejas de pronto son más apretadas, de pronto no van a incomodar como otros, ¿no? Eso es un punto a favor que le podemos empezar a dar. Entonces por ese lado está muy bien. Se ajusta justamente a mi oído no es ni grande ni pequeño, es término medio, entonces se ajusta bastante bien, se puede adecuar a cualquier oído. Esta curva de acá, de la parte de atrás, se puede ver que encaja mejor en el oído que otros diseños que ya hemos traído al canal. Incluso tenemos unos que son de la misma familia, que es una submarca de Soundbit, que incluso si no han visto el video, por aquí les dejamos en la parte de arriba el link con la miniatura para que vayan a ver los otros modelos que hemos traído al canal para que ustedes puedan compararlos con estos. Pero pues mientras tanto vamos a colocarlos a cargar y vamos a mirar todo lo que son las fichas técnicas y las características. Y bien, para empezar a hablar de las características de estos Go Free 2, qué mejor que con la conectividad, y es que estamos hablando de un Bluetooth versión 5.3, una versión bastante estable hoy en día. Además estamos hablando también de un rango de frecuencia de 20-40 Hz que nos da una muy buena nitidez de audio y una comunicación de distancia de hasta 10 metros estables, más que suficiente. Ahora, si vamos a hablar de las capacidades y durabilidades de baterías de los audífonos, estamos hablando de que cada uno de ellos tiene 60 mAh, dándole un promedio de 9 horas continuas de audio. Ahora, si lo juntamos con los 450 mAh que tiene la caja o estuche, nos va a dar una total durabilidad de 35 horas continuas, algo muy bueno, lo cual nos puede hacer darle una muy larga vida a este tipo de audífonos. Y bien, como pudieron notar, las características de estos audífonos son realmente buenas y bastante decentes. Bluetooth 5.3 es una conectividad bastante estable. Frecuencia 20-40 es más que suficiente y bastante decente. Una distancia de 10 metros es más que suficiente para podernos movilizar fácilmente en nuestra Z cámara o recámara. Claro, obviamente no podemos ir hasta el segundo piso de la casa o no podemos salir hasta la esquina, pero sí por lo menos dentro de nuestro estudio, nuestro Z, podemos manejarlo fácilmente sin ningún problema. Ahora, la durabilidad de las baterías dicen que son 9 horas en las características, pero realmente a nosotros nos ha durado eso, nos ha durado aproximadamente entre 8 y media, 8 y 15, pero realmente nos parece que es un rango bastante decente por el tipo de audífonos que nos están ofreciendo. Además, 35 horas en su totalidad con el estuche de carga es más que suficiente para darle una larga vida a la batería, dejándolo así por una carga máximo de 1 o 2 veces a la semana. Entonces le vamos a dar mucho más vida a estos audífonos. Ahora, la parte del sonido, sí notamos que el bajo no está tan fuerte, pero los brillos y los medios están bastante buenos. Y es que es lógico, ya que son audífonos de oído abierto, no son de inmersión, pero sí puedes escuchar muy bien y muy fuerte en tu streamer y puedes monitorear muy fácilmente sin necesidad de dejar el sonido externo en la parte, como quien dice, cancelada, porque no tiene cancelación de sonido lógicamente porque audífonos abiertos, pero sí te pueden dar una muy buena calidad de audio sin necesidad de tener ningún problema con su setup externo, así que sí vale mucho la pena. Ahora, lo que son los plásticos de construcción, si son plásticos término medio, no son plásticos premium como tal, pero lo hacen por lo mismo. ¿Por qué? Para poder economizar y poder colocar un precio muy tentador en el mercado y poder competir con demás marcas. ¿Y para qué me refiero? Al precio de estos audífonos, que es lo principal, y estamos hablando de $65 en el mercado actualmente en los Estados Unidos. Lógicamente Soundbit está tratando de igualar el precio en Amazon y Mercado Libre de cualquier otro país para que sea equitativo en todos lados. Ahora, como dijimos al principio, este video es de lanzamiento oficial junto con los audífonos, así que el día de hoy están lanzando estos audífonos el mismo día que estamos lanzando este video, así que por eso tenemos los primeros 3 días con un descuento del 40% y estamos hablando de $39,59, un muy buen precio y bastante tentador. Así que si eres de los primeros que están viendo este video y eres de los primeros 3 días en verlo, pues lógicamente puedes ir a la parte de aquí abajo en la descripción y encontrar el link para que ustedes puedan irlo a comprar si es el gusto tuyo y es de tu agrado. Ahora, lógicamente, si estás viendo este video unas 2, 3, 4 semanas después, lógicamente también vamos a dejar los links de Amazon abajo, porque Soundbit está constantemente dando promociones relámpago de 5, 10, 15 y 20% de descuento, así que puedes ir a checar y nos cuenta en los comentarios qué te pareció. Así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review como estos. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.